bienvenidos a CNC Matinal. Hoy tenemos sesión plenaria por la tarde y hay muchos proyectos de ley pendientes de votación. Mi nombre es Karina Aliaga y los invito a ver los titulares del día. Mañana presentarán lista oficial de citados a Comisión Belaún del Ocio, afirmó su presidenta. Lamentó que se haya mostrado un borrador con nombres y dijo, la lista la manejo yo. Congresistas nacionalistas señalaron que no existe motivo para convocar a la primera dama a Comisión Belaún del Ocio. Indicaron que no es funcionaria ni maneja recursos públicos. Candidatos deberán incluir relación de sentencias condenatorias en sus hojas de vida. También demandas por violencia familiar, según acordó Comisión de Constitución. Policías y militares en retiro que viven en el exterior continuarán recibiendo sus pensiones. Comisión de Defensa derogó norma que retenía dicho beneficio. Mesa de Mujeres Parlamentarias se trasladó hasta Huaral, en donde se analizó tema de la violencia familiar. La comisión investigadora del caso Belaún del Ocio presentará mañana la lista oficial de citados, anunció su presidenta Marisol Perestello, tras lamentar que se haya mostrado por error un borrador con nombres de supuestos convocados. Indicó la lista la maneja ella. Veamos. Pidió que no se especule con una eventual citación de la primera dama Nadine Heredia. La congresista Marisol Perestello, titular de la comisión del caso Belaún del Ocio, desmintió así la información vertida por el congresista Johnny Lescano, quien en la víspera aseguró que la esposa del presidente de la República tenía que concurrir este viernes 17 a la sesión. Me da pena, repito, el congresista Lescano, porque tengo un profundo respeto, hemos venido y estoy segura seguiremos trabajando muy bien, así que no voy a caer en un entredicho con él que no corresponde. Yo les voy a entregar la lista como siempre se ha hecho el día jueves o el día miércoles en la tarde, si tengo los confirmados, a los congresistas en primer término y después a ustedes, como hemos hecho siempre. Dijo que si bien para el viernes tiene una relación de citados, que es de conocimiento de los miembros de la comisión, ese día también se deberá terminar de reprogramar una serie de personas que no asistieron la semana pasada. De esta forma negó que se haya invitado para este viernes a la primera dama Nadine Heredia. La única persona autorizada con la información definitiva de quiénes son citados el día viernes o el día lunes o el día martes soy yo, y el procedimiento no va a cambiar. Nuevamente lamento que haya sido inducido error el congresista con un documento que no he visto, así que no sé si es un documento previo de borrador, que existen muchísimos. Precisamente como se sabe y como ellos tienen acceso a todo, que hay la posibilidad de que esta distorsión se genere, es que la última lista, las firmas de las cartas, pasan solamente por mí. El congresista Mauricio Mulder, integrante de la Comisión Belaún del Ocio, precisó que aún no hay fecha definida para citar a la primera dama Nadine Heredia y también negó que la convocatoria fuera para este viernes. Este tema creo que se va a recién dilucidar el día viernes. Probablemente lo que el congresista Lescano esté adelantando es la propuesta que va a hacer el día de la sesión, para que se busque una fecha próxima. Pero no es que se haya tomado todavía una decisión de fijar fecha, ¿no? En tanto, el legislador Johnny Lescano reiteró que solo cumplió con hacer pública la agenda de trabajo de la comisión que le fue entregada. Ahí está, a las 3:15, cita la señora Nadine Heredia. Yo no sé por qué razón viene una parlamentaria y niega lo negable. Al día viernes 17, porque cómo van a sacar una agenda para 2 semanas después. Lescano también dijo que actuó de acuerdo a la ley. Por otra parte, Marisol Perestello evitó entrar en discusión con la bancada nacionalista, la cual sostiene que Heredia Alarcón no es funcionaria pública y no debe asistir a esta comisión. Informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. 8:04 de la mañana, congresistas de la bancada nacionalista respaldaron el trabajo de la legisladora Marisol Perestello al frente de la Comisión Belaún del Ocio y señalaron que no existe motivo para que se cite a la primera dama Nadine Heredia porque no es funcionaria ni maneja recursos públicos. Congresistas de la bancada nacionalista Gana Perú consideraron que fue un apresuramiento del congresista Johnny Lescano el haber anunciado que para este viernes 17 de abril había sido citada la primera dama Nadine Heredia a la Comisión Belaún del Ocio. Es una patinada de congresista Johnny Lescano. Yo creo que aquí hay que tomarlo con mucha mesura. Yo sé que quieren sí o sí incomodar a la compatriota Nadine Heredia,
responsabilidad cuando ella no es funcionaria, cuando ella no deja ningún recurso público que todo quiere incomodar para poder perjudicar sobre todo a los jóvenes. Pero además, el vocero alterno de la bancada nacionalista, Teófilo Gamarra, dijo que no existe razón alguna para citar a la primera dama a esta comisión, puesto que no existe ningún elemento que la vincule a Martín Belaúnde Locio y no es funcionaria pública, según señaló. El objeto de la investigación está relacionado a los supuestos hechos de corrupción cometidos por el señor Martín Belaúnde en el caso Ancash, en el caso Antansis, en las relaciones con los gobiernos regionales. Sin embargo, se pretende acuñar otro supuesto de investigación que sería relacionado, por ejemplo, al tema Todograph, al tema de la consultoría efectuada por la señora Nadine Heredia. La pregunta es, ¿en qué momento el Congreso de la República ha otorgado facultades para investigar a la señora Nadine Heredia? Los congresistas también indicaron que el propósito de vincular a la esposa del jefe de Estado con Belaúnde Locio es un intento de desestabilizar al gobierno, informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. La Comisión de Constitución aprobó requisitos adicionales para la hoja de vida de los candidatos a cargos de elección popular. Deberán incluir la relación de condenas por delitos dolosos y las demandas por violencia familiar. Por mayoría y con el voto en contra del legislador Javier Bedoya de Vivanco, los integrantes de la Comisión de Constitución aprobaron el proyecto luego de un prolongado debate en el que se eliminó el requisito de consignar la relación de procesos penales en trámite, por considerarse que atentaba contra la presunción de inocencia de los denunciados. La propuesta legislativa modifica el artículo 23 de la Ley de Partidos Políticos 28094 y autoriza que el Jurado Nacional de Elecciones a retirar la candidatura del postulante que omita consignar sentencias por delitos dolosos y demandas por incurrir en violencia familiar, incluyendo las que se encuentran con reserva de fallo condenatorio. Igual suerte podría correr los candidatos que en su hoja de vida omitan consignar la relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra ellos por incumplimiento de obligaciones familiares y alimentarias, contractuales o laborales. De que el candidato va a declarar, va a informar, es un tema de transparencia, Y lo otro es que si es que el candidato no informa, es decir, da una información falsa, desde luego pues viene la responsabilidad pertinente, pero aquí no se trata de inhabilitarlo, de aplicar una sanción al candidato. También se aprobó la opinión consultiva respecto a la decisión adoptada por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia relacionada con la suspensión del excongresista Javier Díez-Canseco Cisneros, comunicada por el Procurador Público del Congreso a través del oficio 102-2014, informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. Anoche la Comisión de Justicia rechazó el pedido de reconsideración del proyecto de ley de unión civil entre parejas del mismo sexo, con lo que el tema quedó definitivamente archivado. Tenemos parte de esta votación. Tenemos ya pendiente varias sesiones la reconsideración planteada justamente por el congresista Mulder en relación al dictamen de archivo de unión civil. No sé si le parece pertinente, todos somos conscientes, señor presidente, que es, perdón, señor congresista, que va a ser, con la autorización cordial que siempre debemos mantener entre los parlamentarios, sometemos al voto la reconsideración planteada sobre el proyecto de ley 2647. Congresista Falconi, en contra. Congresista Rosas, en contra. Congresista Shehade, en contra. Congresista Mulder, a favor. Congresista Molina, en contra. Congresista Condori, en contra. Congresista Benítez, a favor. Ha sido rechazada. Para efectos se requería 10 votos a favor para que pueda proceder y solo se ha alcanzado 2. De otro lado, la Comisión de Defensa aprobó el proyecto de ley que deroga la norma que retenía las pensiones al personal retirado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que no viven en el país. Fue la congresista Luz Salgado quien sustentó el proyecto de ley en favor del personal en retiro de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para modificar el régimen de pensiones que suspende dicho pago al personal en situación de retiro por salida del territorio nacional o permanencia en él sin autorización correspondiente.
La legisladora argumentó que es un derecho adquirido el recibir pensión por jubilación durante los años que se necesitaron para lograrlo y que se vulnera el libre tránsito de las personas al impedir que los retirados salgan del país sin previa autorización. Este inciso lo que pretendía es alterar un derecho de la pensión a fin de que el personal que no comunicase que se ha ido, por ejemplo, aquí al Ecuador y dejaba de venir 2 meses, ya no podía reclamar su pensión, simplemente la perdía. Entonces, esta es una arbitrariedad y es lógicamente que causó el malestar, señor, de todas las fuerzas, los retirados de las Fuerzas Armadas y policiales. Previamente, la viuda del héroe mayor del ejército peruano, Luis Alberto García Rojas, Julia Panta Quevedo, pidió a los integrantes de la comisión su respaldo y emplazamiento al Ministerio de Defensa por no cumplir con la ley 2868-2, que declara como héroe a su esposo por haber ofrendado su vida en el conflicto del Alto Cenepa en 1995. Lo que vengo a solicitarle a la comisión es de que se cumpla con la ley. Lo que hemos pedido son acciones honoríficas. No es que nos sobre el dinero, todo lo contrario. Pero mi familia y yo prefiero sacrificarnos nosotras, pero que se cumpla con él. Su acto heroico fue reconocido en el 2006, pero hasta la fecha sus restos no han sido trasladados a la cripta de los héroes, ni se le ha entregado el título honorífico en ceremonia oficial y en acto público el 29 de enero, fecha de su deceso, tal como manda la ley. Tampoco su acto heroico ha sido considerado en el calendario cívico, ni la edición especial de un libro del Ministerio de Educación donde narren los hechos de la misión que se le encomendó al mayor García, encabezando y dirigiendo el ataque contra la tropa del ejército ecuatoriano. En la aviación del ejército, en defensa hubo una terna de oficiales y lo eligieron como patrono de la aviación del ejército, y ese monumento está en la aviación del ejército como patrono. Lo que tienen que hacerle es un monumento como el de Bolognesi, como el de San Martín, porque existen, los héroes no son seres mitológicos, son héroes de verdad. Y en el siglo XXI también hay, y esos ejemplos tienen que verlos nuestros hijos. Finalmente, se aprobó mandar al archivo los proyectos de ley 3791 que proponía la creación de la Unidad contra el Crimen Organizado y el 3220 que proponía la modificatoria del artículo 14 de la Ley 27067, Ley del Cuerpo General de Bomberos. Informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. Demandan la presencia del ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, en la Comisión de la Mujer a fin de que informe la política migratoria del país. Tenemos los detalles en el siguiente informe. El pedido provino de la congresista Marisol Perestello, quien visiblemente apenada lamentó el trato que se viene dando a las personas extranjeras en nuestro país. Para tratar este tema, se había invitado al Superintendente Nacional de Migraciones, Boris Gonzalo Potosen Braco, quien se excusó de asistir, según refirió, por haber accedido recién al cargo. Ante esa situación, Perestello pidió disculpas públicas a las familias, mujeres y niños extranjeros que radican en nuestro país y que sufren maltratos por parte de funcionarios de migraciones. Quiero pedirle perdón a todas las mujeres, a todas las madres, a todos los niños que dependen ahora de un funcionario que, honestamente, Presidenta, yo creo que hay intereses subalternos, porque no puedo creer tanta incapacidad. O sea, no me explico que de verdad una cosa que debió haber sido resuelta hace 8 meses no se haya podido resolver. Me auno a la congresista, lo ya dicho por la congresista María Soledad Perestello, la congresista Doris Oceda. Tenemos varios meses esperando una solución a estas familias y no la hay. Vamos a citar al ministro del Interior, como ya lo dijo la congresista María Soledad Perestello, y queremos pues una solución a esto. En la sesión, Gisela Vignolo, adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, explicó casos concretos de problemas identificados por su institución en torno al ingreso y expulsión de ciudadanos extranjeros, al tiempo de advertir deficiencias de la actual regulación migratoria y problemas de coordinación interinstitucional. El informe que presenta la Defensoría y que ha alcanzado el despacho de los congresistas no habla de personas privadas de libertad, habla de personas que son familiares, que han venido como turistas, que han venido a realizar labores de trabajo aquí en el país. Son 167 casos que han afectado a 214 personas, incluso el 11% menores de edad. En este contexto, la ciudadana colombiana Inés Agresoto, integrante de la Asociación Civil de Defensa del Inmigrante, relató la difícil situación por la que vienen atravesando las mujeres extranjeras casadas con peruanos.
En su opinión, en el Perú, las mujeres extranjeras no son sujetos de derecho. Nosotros no somos cifras, nosotros no podemos acercarnos al Ministerio de la Mujer para decirle nos están maltratando porque el Ministerio de la Mujer tampoco nos atiende. Hay un problema de que las mujeres extranjeras en el Perú, que somos violentadas, que estamos casadas con peruanos, que tenemos hijos peruanos, ni siquiera somos considerados mujeres o sujetos de derecho. En la reunión, la representante de la Defensoría del Pueblo recordó que la ley de extranjería tiene 23 años y aún no ha sido reglamentada. Agregó que pese a que el Estado dispuso la actualización de la norma, esto no ha sido posible debido a que aún no se ha podido instalar el Consejo Directivo porque el Ministerio del Interior no ha hecho la propuesta del miembro que lo representará. Informó Vilma Mondragón, Central de Noticias del Congreso. En otras noticias, 5 millones de soles es el monto que tiene inmovilizado el gobierno regional de Arequipa en el Banco de la Nación por el caso Oncocerf. Así lo informó el presidente de la Comisión Orellana al hacer un balance de la sesión efectuada en dicha localidad. El presidente de la Comisión Orellana, Vicente Ceballos, expresó su preocupación luego de escuchar el informe del administrador del gobierno de esta región, quien dijo que los 5 millones de soles inmovilizados en el Banco de la Nación se deben a la ejecución de medidas cautelares que embargaron las cuentas por la empresa Oncocerf. Hemos tenido la presentación del administrador del actual gobierno regional, quien ha dado cuenta que a pesar de que 2 de los 3 árbitros están con prisión preventiva, es decir, privados de su libertad, aún está pendiente las cuentas corrientes en el Banco de la Nación sujetas a un embargo. Es decir, no se pueden liberalizar todavía. Y esto está considerando una afectación al gobierno regional porque cerca de 5 millones de soles que podrían ser mejor utilizados están inmovilizados en el Banco de la Nación. Agregó que luego de recibir las declaraciones de las 8 personas que directa o indirectamente participaron con el contrato irregular que hizo esta empresa con dicho gobierno, se analizará la posibilidad de que los 2 expresidentes regionales, Daniel Vera Bayón y Juan Manuel Guillén, pasen a la calidad de investigados. No nos parece nada serio escudarse en funcionarios a quien se le otorgó el cargo de confianza, decir que un gerente y yo no soy responsable, ese gerente está como gerente porque alguien lo designó y que lo designó fue un presidente regional. Entonces, bueno, todos los que han declarado están en la calidad de testigos. La comisión va a evaluar estos testimonios para en Lima determinar si pasa finalmente la situación de investigados. Fueron 10 horas de intensa labor que desarrolló la comisión en la Ciudad Blanca, en la que el expresidente o exgobernador arequipeño Daniel Vera Bayón insistió en responsabilizar del contrato irregular con la empresa Oncocerf IM a funcionarios del organismo promotor de la inversión OPIP. El señor Jaime Ponce Dávila, como presidente, firma lo siguiente. Primero, declarar admitida la propuesta de iniciativa privada para la concesión de los servicios de radioterapia, imagenología y laboratorio del Instituto de Enfermedades Neoplásicas del Sur, INENSUR. Segundo, dar inicio al proceso de evaluación de la iniciativa privada precisada en el artículo precedente, constituyéndose el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada. Durante la sesión que se inició de manera pública a solicitud del mismo Vera Bayón, el parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde reveló que al momento de realizarse el contrato con Oncocerf, su representante, Francis Coronado, no tenía representación legal en el Perú y solo contaba con un permiso de turista para estar en nuestro país, lo cual lo imposibilitaba de hacer cualquier tipo de negocios en el Perú. La conclusión es que acá ha habido una concertación para cometer un fraude y una expoliación a la región por más o menos 10 millones de soles, que estaba previsto que sea 40 y que lograron su objetivo hasta los 10 millones, pero querían seguir. Y a una empresa con 1.000 soles de capital social, un español que entró y salió y que nadie lo vio y que firmaba contratos cuando él no estaba en el Perú. Luego de 2 horas de sesión abierta se pasó a reservada con el expresidente regional Juan Manuel Guillén, quien también declaró a la comisión por un espacio de 2 horas y seguidamente otras 8 personas que trabajaron en las 2 últimas gestiones. El próximo destino de la Comisión Orellana será Ucayali. Ahí recogerán importantes declaraciones de magistrados del Poder Judicial que contribuirán a la investigación de la denominada Red Orellana. Desde el Colegio de Abogados de Arequipa informó para ustedes Susana Espinosa con la cámara de Carlos Gabe.
Y en Lima, la comisión investigadora del caso Orellana también recibió el testimonio de Eddie Manfreda Geraldino, quien informó sobre su participación en la empresa Oncocer y el proceso de arbitraje con el gobierno regional de Arequipa. Fue en el penal Miguel Castro Castro. El presidente de la Comisión Orellana, Vicente Ceballos, expresó su preocupación luego de escuchar el informe del administrador del gobierno de esta región, quien dijo que los 5 millones de soles inmovilizados en el Banco de la Nación se deben a la ejecución de medidas cautelares que embargaron las cuentas por la empresa Oncocer. Hemos tenido la presentación del administrador del actual gobierno regional, quien ha dado cuenta que a pesar de que 2 de los 3 árbitros están con prisión preventiva, es decir, privados de su libertad, aún está pendiente las cuentas corrientes en el Banco de la Nación sujetas a un embargo. Es decir, no se pueden liberalizar todavía. Y esto está considerando una afectación al gobierno regional porque cerca de 5 millones de soles que podrían ser mejor utilizados están inmovilizados en el Banco de la Nación. Agregó que luego de recibir las declaraciones de las 8 personas que directa o indirectamente participaron con el contrato irregular que hizo esta empresa con dicho gobierno, se analizará la posibilidad de que los 2 expresidentes regionales, Daniel Vera Bayón y Juan Manuel Guillén, pasen a la calidad de investigados. No nos parece nada serio escudarse en funcionarios a quien se le otorgó el cargo de confianza, decir que un gerente y yo no soy responsable, ese gerente está como gerente porque alguien lo designó y que lo designó fue un presidente regional. Entonces, bueno, todos los que han declarado están en la calidad de testigos. La comisión va a evaluar estos testimonios para en Lima determinar si pasa finalmente la situación de investigados. Fueron 10 horas de intensa labor que desarrolló la comisión en la Ciudad Blanca, en la que el expresidente o exgobernador arequipeño Daniel Vera Bayón insistió en responsabilizar del contrato irregular con la empresa Oncocer IM a funcionarios del organismo promotor de la inversión OPIP. El señor Jaime Ponce Dávila, como presidente, firma lo siguiente. Primero, declarar admitida la propuesta de iniciativa privada para la concesión de los servicios de radioterapia, imagenología y laboratorio del Instituto de Enfermedades Neoplásicas del Sur, INENSUR. Segundo, dar inicio al proceso de evaluación de la iniciativa privada precisada en el artículo precedente, constituyéndose el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada. Durante la sesión que se inició de manera pública a solicitud del mismo Vera Bayón, el parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde reveló que al momento de realizarse el contrato con Oncocer, su representante, Francis Coronado, no tenía representación legal en el Perú y solo contaba con un permiso de turista para estar en nuestro país. Ante la persistente actitud de Ecuador de bloquear las exportaciones peruanas que afectan seriamente la economía del país, diversas instituciones realizan esfuerzos para implementar políticas y estrategias que ayuden a consolidar nuestras exportaciones. Veamos. En la sesión presidida por el congresista Renzo Reguiardo, se expusieron algunas posiciones frente a las restricciones impuestas por Ecuador a los productos peruanos, medidas que adopta en razón a la necesidad de mantener el equilibrio en su balanza de pagos y que tiene una proyección de desequilibrio de 2.400 millones de dólares para el año 2015. Según dijo, los principales sectores afectados de nuestra industria son los alimentos, incluidos los lácteos, así como textiles, confecciones, metalmecánicos, minería no metálica y madera. De esto, obvio, hay algunos productos que no podrán ingresar al Ecuador, pues niveles de hasta 45% de gravámenes adicionales hacen imposible el ingreso al Ecuador. Ante la actitud del gobierno ecuatoriano de bloquear las exportaciones peruanas que están afectando seriamente la economía, ADEX plantea implementar políticas y estrategias que ayuden a consolidar las exportaciones. La Asociación de Exportadores lo que hace es un llamado para que, independientemente y de manera paralela, en que insistamos como gremios empresariales y como Mincetur en hacer un trabajo coordinado, liderado por Mincetur, para poder hacer este trabajo de confrontar estas medidas en el ámbito de la comunidad andina a partir de lo que tenemos que hacer respecto de la normatividad que por lo menos todavía sigue vigente. Las exportaciones no tradicionales al mercado ecuatoriano crecían a tasas superiores al 30% hasta el año 2012. Sin embargo, en los 2 últimos años se han estancado, causando pérdida que podrían llegar hasta los 250 millones de dólares al año. Somos los gremios que estamos presentes el día de hoy,
buscaremos otras soluciones. El comercio exterior no se va a detener, pero también hay que tener en cuenta que estas medidas no solamente afectan cifras. Hemos escuchado cifras, caídas de exportaciones, 250 millones, Perú exporta 800, Ecuador nos exporta 1.900, pero detrás de esas cifras hay empleo, hay familias, hay una serie de inversiones que estaban en el Perú y que a raíz de esta política de coacción han terminado yéndose a Ecuador. Ante este panorama, el presidente de la comisión, Renzo Reguiardo, instó a tomar una decisión conjunta en rechazo a la medida ecuatoriana y el respaldo a nuestros exportadores. Creo yo que es importante que esta comisión participe directamente y activamente en el tema e incluso, y esto tal vez va un poco en contra de su posición, que obviamente la respetamos, pero creo que esta comisión puede viajar y tomar contacto con los congresistas ecuatorianos. Hacemos la primera pausa en CNC Matinal. Al volver traemos detalles sobre el pleno de esta tarde. Volvemos con eso y mucho más. Iniciamos la segunda media hora informativa en CNC Matinal. Vamos con los titulares de esta jornada. Mañana presentarán lista oficial de citados a Comisión Belaún del Ocio, afirmó su presidenta. Lamentó que se haya mostrado un borrador con nombres y dijo, la lista la manejo yo. Congresistas nacionalistas señalaron que no existe motivo para convocar a la primera dama a Comisión Belaún del Ocio. Indicaron que no es funcionaria ni maneja recursos públicos. Candidatos deberán incluir relación de sentencias condenatorias en sus hojas de vida. También demandas por violencia familiar, según acordó Comisión de Constitución. Policías y militares en retiro que viven en el exterior continuarán recibiendo sus pensiones. Comisión de Defensa derogó norma que retenía dicho beneficio. Mesa de Mujeres Parlamentarias se trasladó hasta Huaral, en donde se analizó tema de la violencia familiar. La comisión investigadora del caso Belaún del Ocio presentará mañana la lista oficial de citados, anunció su presidenta Marisol Perestello, tras lamentar que se haya mostrado por error un borrador con nombres de supuestos convocados. Indicó que la lista la maneja ella. Veamos. Pidió que no se especule con una eventual citación de la primera dama Nadine Heredia. La congresista Marisol Perestello, titular de la comisión del caso Belaún del Ocio, desmintió así la información vertida por el congresista Johnny Lescano, quien en la víspera aseguró que la esposa del presidente de la República tenía que concurrir este viernes 17 a la sesión. Me da pena, repito, el congresista Lescano, porque tengo un profundo respeto, hemos venido y estoy segura seguiremos trabajando muy bien, así que no voy a caer en un entredicho con él que no corresponde. Yo les voy a entregar la lista como siempre se ha hecho el día jueves o el día miércoles en la tarde, si tengo los confirmados, a los congresistas en primer término y después a ustedes, como hemos hecho siempre. Dijo que si bien para el viernes tiene una relación de citados, que es de conocimiento de los miembros de la comisión, ese día también se deberá terminar de reprogramar una serie de personas que no asistieron la semana pasada. De esta forma, negó que se haya invitado para este viernes a la primera dama Nadine Heredia. La única persona autorizada con la información definitiva de quiénes son citados el día viernes o el día lunes o el día martes soy yo, y el procedimiento no va a cambiar. Nuevamente lamento que haya sido inducido error el congresista con un documento que no he visto, así que no sé si es un documento previo de borrador, que existen muchísimos. Precisamente como se sabe y como ellos tienen acceso a todo, que hay la posibilidad de que esta distorsión se genere, es que la última lista, las firmas de las cartas, pasan solamente por mí. El congresista Mauricio Mulder, integrante de la Comisión Belaún del Ocio, precisó que aún no hay fecha definida para citar a la primera dama Nadine Heredia y también negó que la convocatoria fuera para este viernes. Este tema creo que se va a recién dilucidar el día viernes. Probablemente lo que el congresista Lescano esté adelantando es la propuesta que va a hacer el día de la sesión, para que se busque una fecha próxima. Pero no es que se haya tomado todavía una decisión de fijar fechas, ¿no? En tanto, el legislador Johnny Lescano reiteró que solo cumplió con hacer pública la agenda de trabajo de la comisión que le fue entregada.
Ahí está, a las 3:15, cita la señora Nadine. Yo no sé por qué razón viene una parlamentaria y niega lo innegable. Viernes 17, porque cómo van a sacar una agenda para 2 semanas después. Lescano también dijo que actuó de acuerdo a la ley. Por otra parte, Marisol Perestello evitó entrar en discusión con la bancada nacionalista, la cual sostiene que Heredia Alarcón no es funcionaria pública y no debe asistir a esta comisión, informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. Congresistas de la bancada nacionalista respaldaron el trabajo de la legisladora Marisol Perestello al frente de la Comisión Belaúnde del Ocio y señalaron que no existe motivo para que se cite a la primera dama Nadine Heredia porque no es funcionaria ni maneja recursos públicos. Congresistas de la bancada nacionalista Gana Perú consideraron que fue un apresuramiento del congresista Johnny Lescano el haber anunciado que para este viernes 17 de abril había sido citada la primera dama Nadine Heredia a la Comisión Belaúnde del Ocio. Es una patinada de congresista Johnny Lescano. Yo creo que aquí hay que tomarlo con mucha mesura. Yo sé que quieren sí o sí incomodar a la compatriota Nadine Heredia cuando ella no es funcionaria, cuando ella no deja ningún recurso público, que todo quiere incomodar para poder perjudicar sobre todo a los jóvenes. Pero además el vocero alterno de la bancada nacionalista, Teófilo Gamarra, dijo que no existe razón alguna para citar a la primera dama a esta comisión, puesto que no existe ningún elemento que la vincula a Martín Belaúnde del Ocio y no es funcionaria pública, según señaló. El objeto de la investigación está relacionado a los supuestos hechos de corrupción cometidos por el señor Martín Belaúnde en el caso Ancash, en el caso Antansis, en las relaciones con los gobiernos regionales. Sin embargo, se pretende acuñar otro supuesto de investigación que sería relacionado, por ejemplo, al tema Todograf, al tema de la consultoría efectuada por la señora Nadine Heredia. La pregunta es, ¿en qué momento el Congreso de la República ha otorgado facultades para investigar a la señora Nadine Heredia? Los congresistas también indicaron que el propósito de vincular a la esposa del jefe de Estado con Belaúnde del Ocio es un intento de desestabilizar al gobierno, informó Perla Villanueva, Central de Noticias del Congreso. La Comisión de Defensa aprobó el proyecto de ley que deroga la norma que retenía las pensiones al personal retirado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que no viven en el país. Fue la congresista Luz Salgado quien sustentó el proyecto de ley en favor del personal en retiro de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para modificar el régimen de pensiones que suspende dicho pago al personal en situación de retiro por salida del territorio nacional o permanencia en él sin autorización correspondiente. La legisladora argumentó que es un derecho adquirido el recibir pensión por jubilación durante los años que se necesitaron para lograrlo y que se vulnera el libre tránsito de las personas al impedir que los retirados salgan del país sin previa autorización. Este inciso lo que pretendía es alterar un derecho de la pensión a fin de que el personal que no comunicase que se ha ido, por ejemplo, aquí al Ecuador y dejaba de venir 2 meses, ya no podía reclamar su pensión, simplemente la perdía. Entonces, esta es una arbitrariedad y es lógicamente que causó el malestar, señor, de todas las fuerzas, los retirados de las Fuerzas Armadas y policiales. Previamente, la viuda del héroe mayor del Ejército peruano, Luis Alberto García Rojas, Julia Panta Quevedo, pidió a los integrantes de la comisión su respaldo y emplazamiento al Ministerio de Defensa por no cumplir con la Ley 2868-2, que declara como héroe a su esposo por haber ofrendado su vida en el conflicto del Alto Cenepa en 1995. Lo que vengo a solicitarle a la comisión es de que se cumpla con la ley. Lo que hemos pedido son acciones honoríficas. No es que nos sobre el dinero, todo lo contrario. Pero mi familia y yo prefiero sacrificarnos nosotras, pero que se cumpla con él. Su acto heroico fue reconocido en el 2006, pero hasta la fecha sus restos no han sido trasladados a la cripta de los héroes, ni se le ha entregado el título honorífico en ceremonia oficial y en acto público el 29 de enero, fecha de su deceso, tal como manda la ley. Tampoco su acto heroico ha sido considerado en el calendario cívico, ni la edición especial de un libro del Ministerio de Educación donde narren los hechos de la misión que se le encomendó al mayor García, encabezando y dirigiendo el ataque contra la tropa del Ejército ecuatoriano. En la visión del Ejército,
En defensa hubo una terna de oficiales y lo eligieron como patrono de la aviación del ejército, y ese monumento está en la aviación del ejército como patrono. Lo que tienen que hacerle es un monumento como el de Bolognesi, como el de San Martín, porque existen, los héroes no son seres mitológicos, son héroes de verdad. Y en el siglo XXI también hay, y esos ejemplos tienen que verlos nuestros hijos. Finalmente, se aprobó mandar al archivo los proyectos de ley 3791 que proponía la creación de la Unidad contra el Crimen Organizado y el 3220 que proponía la modificatoria del artículo 14 de la Ley 27067, Ley del Cuerpo General de Bomberos. Informó Sandra Romero, Central de Noticias del Congreso. 5 millones de soles es el monto que tiene inmovilizado el gobierno regional de Arequipa en el Banco de la Nación por el caso Oncocerf. Así lo informó el presidente de la Comisión Orellana al hacer un balance de la sesión efectuada en dicha localidad. El presidente de la Comisión Orellana, Vicente Ceballos, expresó su preocupación luego de escuchar el informe del administrador del gobierno de esta región, quien dijo que los 5 millones de soles inmovilizados en el Banco de la Nación se deben a la ejecución de medidas cautelares que embargaron las cuentas por la empresa Oncocerf. Hemos tenido la presentación del administrador del actual gobierno regional, quien ha dado cuenta que a pesar de que 2 de los 3 árbitros están con prisión preventiva, es decir, privados de su libertad, aún está pendiente las cuentas corrientes en el Banco de la Nación sujetas a un embargo. Es decir, no se pueden liberalizar todavía. Y esto está ocasionando una afectación al gobierno regional porque cerca de 5 millones de soles que podrían ser mejor utilizados están inmovilizados en el Banco de la Nación. Agregó que luego de recibir las declaraciones de las 8 personas que directa o indirectamente participaron con el contrato irregular que hizo esta empresa con dicho gobierno, se analizará la posibilidad de que los 2 expresidentes regionales, Daniel Vera Bayón y Juan Manuel Guillén, pasen a la calidad de investigados. No nos parece nada serio escudarse en funcionarios a quien se le otorgó el cargo de confianza, decir que un gerente y yo no soy responsable, ese gerente está como gerente porque alguien lo designó y que lo designó fue un presidente regional. Entonces, bueno, todos los que han declarado están en la calidad de testigos. La comisión va a evaluar estos testimonios para en Lima determinar si pasa finalmente la situación de investigados. Fueron 10 horas de intensa labor que desarrolló la comisión en la Ciudad Blanca, en la que el expresidente o exgobernador arequipeño Daniel Vera Bayón insistió en responsabilizar del contrato irregular con la empresa Oncocerf IM a funcionarios del organismo promotor de la inversión OPIP. El señor Jaime Ponce Dávila, como presidente, firma lo siguiente. Primero, declarar admitida la propuesta de iniciativa privada para la concesión de los servicios de radioterapia, imagenología y laboratorio del Instituto de Enfermedades Neoplásicas del Sur, INENSUR. Segundo, dar inicio al proceso de evaluación de la iniciativa privada precisada en el artículo precedente, constituyéndose el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada. Durante la sesión que se inició de manera pública a solicitud del mismo Vera Bayón, el parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde reveló que al momento de realizarse el contrato con Oncocerf, su representante, Francis Coronado, no tenía representación legal en el Perú y solo contaba con un permiso de turista para estar en nuestro país, lo cual lo imposibilitaba de hacer cualquier tipo de negocios en el Perú. La conclusión es que ha habido una concertación para cometer un fraude y una expoliación a la región por más o menos 10 millones de soles, que estaba previsto que sea 40 y que lograron su objetivo hasta los 10 millones, pero querían seguir. Y a una empresa con 1.000 soles de capital social, un español que entró y salió y que nadie lo vio y que firmaba contratos cuando él no estaba en el Perú. Luego de 2 horas de sesión abierta se pasó a reservada con el expresidente regional Juan Manuel Guillén, quien también declaró a la comisión por un espacio de 2 horas y seguidamente otras 8 personas que trabajaron en las 2 últimas gestiones. El próximo destino de la Comisión Orellana será Ucayali. Ahí recogerán importantes declaraciones de magistrados del Poder Judicial que contribuirán a la investigación de la denominada Red Orellana. Desde el Colegio de Abogados de Arequipa informó para ustedes Susana Espinosa con la cámara de Carlos Gabe. Y en Lima, la comisión investigadora del caso Orellana también recibió el testimonio de Eddie Manfreda Geraldino, quien informó sobre su participación en la empresa Oncocerf y el proceso de arbitraje con el gobierno regional de Arequipa. Fue en el penal Miguel Castro Castro. Veamos.
Luego de reunirse en Arequipa por el caso Oncocer con más de 10 testigos, los integrantes de la Comisión Orellana se trasladaron hasta el penal de Castro Castro para entrevistar a Eddie Manfreda, testigo clave en el caso del gobierno regional de Arequipa y Oncocer. Es el representante legal de lo que es la empresa Oncocer. Si bien la sesión ha sido reservada, ha sido una declaración bastante importante porque nos ha permitido interiorizarnos de cómo es el manejo orgánico interno de esta empresa, la forma como se han celebrado distintos contratos y adendas con el gobierno regional de Arequipa. Nos ha ayudado también a identificar de mejor manera qué actores de contraparte del gobierno regional de Arequipa han participado en este contrato. Agregó que el investigado Manfreda colaboró con la investigación, pero en algunos momentos no aclaró algunas interrogantes que tenía la comisión. Ha habido predisposición, obviamente dentro de ese esquema de verdad, ¿no? O sea, tiene cierta lógica desde su ángulo. En algunas circunstancias no ha satisfecho plenamente lo que hubiéramos querido como comisión investigadora, pero sin embargo creo que ha sido un avance bastante sustantivo en el proceso investigatorio. Finalmente, se refirió que el gobierno regional de Arequipa lamentablemente no podrá recuperar los 7 millones de soles del embargo. Y lo veo bastante difícil, bastante difícil. Es más, el primer tema que hay que superar y de forma inmediata es, aún hay cuentas corrientes embargadas y movilizadas del gobierno regional de Arequipa y cuya orden está librada por un tribunal arbitral de cuyos miembros 2 están con prisión preventiva. Entonces creo que hay que ir trabajando una estrategia procesal legal para anular todo el proceso arbitral y que permita al gobierno regional que estos fondos que están retenidos y movilizados por un mandato librado por este tribunal arbitral puedan finalmente ser liberados. Estuvieron presentes en la sesión los congresistas Teófilo Gamarra, Héctor Becerril y Víctor Andrés García Belaúnde. Informó Roxana Mogollón, Central de Noticias del Congreso. Bien, y a esta hora de la mañana nos vamos a enlazar con nuestro compañero Ricardo Alba. Él se encuentra con el legislador Mariano Portugal para conversar sobre el proyecto de ley de saneamiento legal de vehículos automotores. Y bueno, vamos a escucharlo. Adelante, Ricardo, buen día. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenos días. Para contarles que estamos aquí en el hall de los Pasos Perdidos para conversar con el congresista Mariano Portugal Catacora. Aquí vamos a invitarlo a nuestro puesto de transmisión porque, como se sabe, él tiene una iniciativa de mucha importancia. Un proyecto de ley que fue aprobado ya hace buen tiempo por la Comisión de Justicia y que está referido al saneamiento legal de los vehículos automotores inmatriculados. ¿Qué significa esto? Él nos lo va a explicar. Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. En realidad significa de que en el Perú se han vendido aproximadamente 8.000 vehículos objeto de contrabando en su oportunidad y que estos han sido revendidos de dueño en dueño hasta que el quinto, el sexto, el décimo y hasta el 15º adquiriente lo ha comprado de buena fe y ahora en la investigación del delito de contrabando están incautando esos vehículos y prácticamente despojándoles de su herramienta de trabajo y significándoles una pérdida económica porque la mayoría tiene ejecución de sus viviendas porque estos se han prestado dinero de las financieras hipotecando sus inmuebles. Entonces en este momento se encuentran en un gran problema. Debido a que se está prácticamente legalizado en el país por una orden judicial porque los que trajeron los vehículos simularon una deuda y con el vehículo pagaron esa deuda, inscribieron en registros públicos, le dieron legalidad, otorgándole la tarjeta de propiedad para las sucesivas ventas. Entonces, los actuales adquirientes de buena fe están perjudicados y desean pagar el impuesto que dejó de pagarse en aquella oportunidad. Solamente en Puno hay 3.500 perjudicados que podría decir han sido estafados y en el resto del país está otro número importante, en total hacen unos 8.000 perjudicados en esta modalidad. Ahora, ¿esta sería la técnica que se aplicaría siempre o es solo un beneficio por única vez? No, es por única vez. El requisito fundamental es que los vehículos de los cuales se estarían pagando los impuestos por parte de los adquirientes terceros de buena fe, sería primeramente que esté inmatriculado, o sea, registrado en registros públicos por orden de un juez. Segundo, que es por única vez el pago de los impuestos para sanear la legalidad de estos vehículos que han sido prácticamente vendidos en diferentes oportunidades. Y tercero, no es para legalizar ningún vehículo de contrabando, es para sanear los vehículos ya legalizados por orden del Poder Judicial en la década del 90 y lógicamente del 2000 al 2008. Entonces, hay prácticamente una restricción, son vehículos que están ya legalizados, los que se desea pagar para sanearlos del impuesto que debía recogerse del tributo aduanero.
hay, digamos, o la mayoría de estos autos ingresaron por la frontera boliviana, ¿verdad? Peruano-boliviana. No, las fronteras que han sido objeto de ingreso de vehículos han sido Bolivia, Chile, Brasil, Colombia y también por Tumbes, por el Ecuador. Entonces, son diferentes momentos, diferentes tiempos y diferentes modalidades con las que ingresaron, pero finalmente han sido legalizadas simulando una deuda de obligación de dar suma de dinero, y que finalmente el juez de paz no letrado ha dispuesto de que se inscriban esos vehículos a nombre de un favorecido en esa supuesta deuda y en ese supuesto juicio que han prácticamente generado los contrabandistas. Congresista, ¿hay el visto bueno de registros públicos para esta norma? Se ha pedido, en principio, la opinión de varios sectores. El principal es registros públicos, que sí está de acuerdo, ha dado una opinión favorable, y creo que eso significa hacerle justicia. Estamos prácticamente ahora en que se debate en el Pleno del Congreso, porque esta ya ha sido agendado en el Consejo Directivo y está en la agenda del Pleno, que debe ser para este jueves, a más tardar, creo, porque esto ya viene desde semanas atrás. ¿Qué le respondería, congresista Catacora, o Portugal Catacora, a quienes desde algunos medios han criticado este proyecto de ley? El tema es que no se han informado bien. Acá ha habido prácticamente una información tergiversada, y el titular ha sido pues que nuestro proyecto de ley era para sanear vehículos de contrabando, lo cual es totalmente falso. Estamos en contra del contrabando. Nuestro tema es que el proyecto de ley tiene un espíritu de justicia, es decir, sanear estos vehículos legalizados pagando el impuesto que se dejó de pagar. Entonces, el erario nacional va a recibir un monto importante de parte de los perjudicados que, aún no teniendo la obligación, quieren pagar el impuesto para recuperar sus vehículos y sobre todo para no ser despojados como una herramienta de trabajo. Permítame una última pregunta. Entiendo que la UNESCO lo ha notificado a usted para representar al Parlamento y al Perú, por ende, en el tema de la promoción de la quinoa. Efectivamente, he recibido una invitación de la UNESCO para incorporarme en la organización referente al desarrollo económico agropecuario, especialmente en el tema de los granos. Y lógicamente, si hablamos de granos, estamos hablando del grano de mayor expectativa para la alimentación. Es bien paradójico tener tanta quinoa en la sierra y tener tanta desnutrición en estos niños. Y yo he presentado un proyecto de ley para que se le dé el valor que corresponda a la quinoa. Y bueno, estamos aceptando la invitación. Va a haber 2 eventos, uno en Puno y otro en Ayacucho. Para nosotros será un gran honor representar no solamente al Congreso, también al país, y especialmente a los pueblos olvidados, como es el departamento de Puno, en donde se produce bastante quinoa de primera calidad y que no se está utilizando en la debida alimentación de nuestros niños para poder bajar los índices de la desnutrición que tanto afectan el desarrollo de nuestra infancia. Correcto, le agradezco mucho. También a usted, muchas gracias. El congresista Mariano Portugal Catacora, entonces, contándonos esta mañana del proyecto de ley que ha sido ya agendado en la mesa directiva del Congreso para su discusión en las próximas horas a través del Pleno de la Representación Nacional, y que está referido al saneamiento legal de los vehículos automotores inmatriculados que ingresaron a nuestro país. Esta es la información, Karina, aquí en Hall de Pasos Perdidos. Que tenga usted un buen día. Bien, Ricardo, muchas gracias por la entrevista. Vamos a estar pendientes entonces de esta votación. Vamos con más noticias. En la Comisión de Ética se declaró inadmisible las denuncias contra varios congresistas por diversos motivos. También acordaron iniciar investigación a la congresista Carmen Omonte. Por carecer de sustento y no contar con indicios suficientes ni evidencias que los indiquen, la Comisión de Ética desestimó las denuncias presentadas contra los congresistas Ana María Solórzano, Juan José Díaz Dios y Omar Chejade. Que se archive, y con una recomendación personal, no pública, porque eso sería una sanción, pero una recomendación personal de que tenga más cuidado en lo sucesivo en sus tratos con los directores o funcionarios públicos. ¿Le parece? ¿De acuerdo? ¿Aprobado? Aprobado. Antes, los integrantes de este grupo acordaron iniciar investigación a la congresista Carmen Omonte por supuestamente no haber cumplido con los derechos laborales de su trabajadora María Vázquez, quien estaba embarazada. El presidente Humberto Lay indicó que la denunciante insiste en su acusación y, habiendo una serie de pagos económicos de por medio, es difícil tener en la etapa de indagación información detallada, por lo que se hace necesario investigar el caso.
Como la denunciante insiste en su denuncia y habiendo una serie de cifras de por medio, entregas, es un poco difícil en una etapa de indagación tener todos los datos, toda la información detallada que nos permitan tener llegar a una conclusión objetiva, imparcial y plena. Esa es la razón por la cual se está planteando el abrir investigación, no porque se la encuentre ya culpable. El legislador Daniel Mora, quien votó en contra de la investigación, dijo no haber motivos para investigar, señalando que jamás hubo maltrato físico ni psicológico y que no se le negó los beneficios sociales. La congresista le abonó, además de su remuneración de diciembre del 2014, la suma de 600 soles por concepto de gratificación de diciembre del 2014 y 750 soles por concepto de compensación por tiempo de servicio. Es decir, no le negó sus beneficios sociales. En otro momento de la sesión se hicieron presentes el legislador Wilder Ruiz y su ex trabajadora Daniela Isabel Silva Amnes. Ambos dieron sus manifestaciones respecto al supuesto despido arbitrario de la empleada. Hasta aquí las informaciones en CNC Matinal, su noticiero legislativo. Los invitamos a continuar en la sintonía del canal del Congreso y recuerden que también estamos en las redes sociales. Nuestro Twitter es @CNCTVCongreso. Nosotros los dejamos con los titulares del día. Mañana presentarán lista oficial de citados a Comisión Belaún del Ocio, afirmó su presidenta. Lamentó que se haya mostrado un borrador con nombres y dijo, la lista la manejo yo. Congresistas nacionalistas señalaron que no existe motivo para convocar a la primera dama a Comisión Belaún del Ocio. Indicaron que no es funcionaria ni maneja recursos públicos. Candidatos deberán incluir relación de sentencias condenatorias en sus hojas de vida. También demandas por violencia familiar, según acordó Comisión de Constitución. Policías y militares en retiro que viven en el exterior continuarán recibiendo sus pensiones. Comisión de Defensa derogó norma que retenía dicho beneficio. Mesa de Mujeres Parlamentarias se trasladó hasta Huaral, en donde se analizó tema de la violencia familiar.